Se metieron a las 2 de la mañana y hasta las 4 de la mañana estuvieron esperándome, amenazaron a mi familia. Que al menos yo y los más cercanos teníamos que colaborar con la causa, como dicen. Llegaron unos tipos encapuchados, armados, y nos amenazaron. 5 atentados que tuve en mi contra. Tuvimos 2 desplazamientos. Yo soy víctima del desplazamiento forzado por el paramilitarismo. El líder comunitario Bernardo Cuero fue asesinado aquí, en la puerta de su residencia, a mi espalda. Bernardo era el líder de víctima afrocolombiano que teníamos en la organización con mayor preparación en términos de los derechos de las víctimas. Trabajar en derechos humanos es un riesgo que hay que correr. Significa que yo soy el otro y el otro soy yo. Es un honor trabajar y defender los derechos humanos. He trabajado por las demás personas, por mi familia, por las mujeres. Ayuda a uno a que muchas violaciones de derechos humanos en Colombia se sepan. Asumir compromiso con los más necesitados. Me hizo volver al país para hacer mi aporte a la construcción de la paz en Colombia. Mantenemos viva la esperanza de que la paz de este país la vamos a lograr. Y ser un líder en derechos humanos es dar, si es posible, la vida por lo que tú haces y sencillamente tener esa satisfacción de hacerlo con el corazón. A continuación se dirige a ustedes el señor Procurador General de la Nación, doctor Fernando Carrillo Flores. Muy buenas tardes a todos. Qué privilegio tenerlos aquí esta tarde en este auditorio cuyo nombre se enaltece, el Auditorio Antonio Nariño, con la presencia de todos ustedes. Señores embajadores, señores líderes y defensores y defensoras de derechos humanos, señores generales, Todd Howland, señores procuradores delegados, señor vicedefensor del pueblo, doctora Paula Gaviria, queridos colegas de la Procuraduría y ilustrísimos visitantes y amigos de los medios de comunicación. Muchas gracias a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a todo el cuerpo diplomático aquí presente, a los funcionarios del Estado y a cada uno de ustedes por estar aquí esta tarde. Hoy es un día especial para la Procuraduría General de la Nación.
Es un día para ratificar nuestro compromiso con la Constitución Política de Colombia y con su Carta de Derechos. Un día para homenajear a quienes desde todos los ámbitos trabajan por un país en paz, libre de violencia, en el que tenga plena vigencia el Estado de Derecho, la ley y la Constitución. Un día para decir en coro: todos somos defensores y defensoras de derechos humanos. Y por supuesto, para rechazar el cobarde asesinato de los defensores, como Bernardo Cuero, a quien le acabamos de rendir este homenaje, y tantos nombres de hombres y mujeres que conforman esa larga lista, esa ya larga lista, que nos llena de dolor y nos avergüenza a todos los colombianos. La cifra sobre el número de defensores muertos es cambiante según quien la diga, el Estado, las organizaciones o el Ministerio Público. El Gobierno Nacional habla de 82 muertos entre 2016 y la fecha. La Defensoría del Pueblo de 156 entre enero de 2016 y marzo de 2017. La Marcha Patriótica de 173 entre enero de 2016 y junio de 2017. Establecer una cifra a través de un comité de análisis y observación para la prevención y protección de los defensores es precisamente uno de los objetivos de la directiva que hoy estamos presentando al país. Más allá de las estadísticas, un solo líder muerto debe provocar el rechazo y la movilización ciudadana. Así como durante muchos años se dieron gigantescas marchas para rechazar la guerra, ahora deberían darse esas movilizaciones en defensa de la vida para repudiar la muerte de los defensores de derechos humanos. Que la voz del nuevo país que está surgiendo de la paz llegue a oídos de los asesinos. No habrá tolerancia ni impunidad para sus crímenes, ni para quienes desde el Estado pretenden protegerlos. Estas muertes deben ser motivo de preocupación para el Estado y la sociedad, porque son una afrenta contra la democracia. Cada vez que asesinan a un defensor, debería todo el país rodear a las víctimas. La indiferencia ciudadana es el mejor aliado de los violentos. Los defensores de derechos humanos, ustedes, los líderes de la oposición y sus organizaciones, no son los enemigos del Estado, sino deben ser aliados en la defensa de la democracia, en la construcción de un mejor país, de un país para todos, en el que quepamos sin distingo alguno. Esa es la magnitud del momento de transición que está viviendo Colombia. Un país reconciliado y en convivencia, donde se borren del vocabulario palabras denigrantes contra quienes piensan diferente. La estigmatización, el señalamiento, los prejuicios, el lenguaje deslegitimador del otro son el legado de un país que padeció 52 años de guerra estéril que convirtió a Colombia en campeón mundial de la violación de los derechos humanos. Más de 8 millones de víctimas, miles de masacres y desaparecidos son la herencia maldita de un largo periodo de conflicto armado interno que por fortuna ha comenzado su etapa final. La entrega del 60% de las armas en poder de las FARC es la ratificación de que esa organización ya no podrá ser más un ejército armado de fusiles, porque debe mutar, gracias a los acuerdos, a un partido político ahora armado de ideas que deberá ganarse en franca lid un espacio político entre los colombianos. Y esta sola noticia debería conmover al país, porque es la concreción de una lucha que por décadas hemos dado a millones de compatriotas para intentar silenciar la guerra. Una confrontación armada que permitió el etiquetamiento de los luchadores sociales como aliados de las FARC, que convirtió el derecho a la vida y a la protesta social
en un suicidio en zonas de dominio de grupos armados ilegales e incluso en las grandes ciudades donde también han caído hombres y mujeres que elevaron su voz para defender causas sociales. Miles de defensores fueron sentenciados a muerte por los intolerantes. Es la historia de la Unión Patriótica que ustedes bien conocen, una historia que nunca podemos repetir. Si algo está sucediendo hoy, gracias al fin de esta etapa de las FARC como organización militar, es que la protesta ciudadana ha adquirido una nueva dinámica, en la cual los líderes de esas marchas no pueden ser catalogados como antaño, como idiotas útiles de la guerrilla. Los líderes sociales y los defensores de derechos humanos de las últimas protestas sociales son gente que cree en la democracia y en la validez de la protesta social. Hay un resurgimiento de una nueva sociedad civil que clama espacios. El gran reto del Estado es entender este momento y rodearlo de garantías. Esta Procuraduría trabaja con el corazón al lado de las víctimas, como lo hemos repetido durante los últimos meses. Y nuestro objetivo es garantizar que se respeten sus derechos, que haya garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición. También que se cumplan los acuerdos firmados con el Estado para garantizar los derechos constitucionales. El Ministerio Público, por eso hoy, hace un llamado con la expedición de esta directiva que les vamos a poner a consideración de ustedes en el día de hoy, para que se convoque de manera inmediata a la comisión acordada en los acuerdos de paz para definir una estrategia de sometimiento que permita la erradicación de las organizaciones denominadas paramilitares a las que hoy todos reconocen como las principales enemigas de la paz de Colombia. Pero no nos digamos mentiras, hoy los grandes enemigos de la paz no son solo los grupos armados ilegales que buscan ocupar los espacios dejados por las FARC, ni los grupos radicales que atacan sin piedad lo pactado, sino ese mundo de los escépticos que hoy son una enorme masa sumida en la desesperanza. Las encuestas muestran un país marcado por el pesimismo y la frustración, en el que el tema de la paz no ocupa el primer lugar de la agenda pública. Tanto es así que ayer fue más importante en la agenda mediática un gol de nuestro James, a quien queremos tanto, en un partido amistoso, que la entrega del otro 30% de armas de las FARC a Naciones Unidas. En los próximos 8 días, las FARC deberá cumplir su palabra y entregar la totalidad de su armamento a Naciones Unidas a pesar de las muchas dificultades. Y deberá hacer un inventario verdadero de sus bienes en Colombia y en el exterior para comenzar a recuperar esa legitimidad que hoy le es tan esquiva frente a la opinión pública colombiana. Y esa es una noticia grande que nosotros deberíamos celebrar, porque el momento de inflexión que vive el país nos invita a creer y a construir confianza en el mañana. Y esa confianza es más fuerte cuando la voz de quienes piensan diferente está salvaguardada por los instrumentos de la democracia. He insistido que el pesimismo es el mejor aliado del populismo. El país debe mirar con atención ese peligro. Tenemos que cuidar la democracia para que no caiga en manos de quienes en su nombre procuran llegar al poder para destruirla. Y debemos decir, una vez más, que los problemas del país no se solucionan con una constituyente, sino con más democracia, con más justicia, con más equidad, con más lucha contra la desigualdad. Y por supuesto, menos radicalismo y polarización, esa crispación en la que estamos sumidos en este momento. En las actuales circunstancias de pesimismo, la tabla salvadora de nuestro sistema político es la Constitución de 1991, ese gran consenso político alcanzado hace 26 años, difícil de llegar a concretarse en un momento de división como el presente de nuevo. Ahí están, en esa Constitución de 1991,
casi todas las respuestas a las preguntas. Ahí está la llave que abrirá para siempre las puertas hacia un futuro de libertad, de solidaridad, de paz y de igualdad. La Procuraduría actúa con la Constitución en la mano como su único ideario. Con ella caminamos con los pies en los territorios. En la otra Colombia, que emerge más allá de la comodidad de las grandes ciudades, hay un país que reclama diariamente sus derechos, que repudia la minería ilegal, la corrupción, la ausencia de Estado, la pobreza, la desigualdad y la inexistencia de autoridad. Allí están precisamente en esos escenarios los nuevos liderazgos de gente valiente como ustedes, queridos defensores y defensoras de derechos humanos, que se enfrentan a los grupos ilegales, a la falta de transparencia, a la corrupción, al narcotráfico, amparados en una profunda convicción de que la única vacuna contra el miedo es la institucionalidad democrática. Es el momento de decir no a una cantidad de circunstancias. Es el momento de decir no más defensores y defensoras de derechos humanos ni líderes sociales asesinados. Hay que detener esa máquina de la guerra, una máquina que ahora mismo ya dejó de llenar el hospital militar de heridos y lisiados, pero que aún sigue contabilizando líderes y opositores asesinados. Esta directiva es producto de un llamado de una oposición que quiere luchar por los caminos de la democracia. Los hemos escuchado, la hemos escrito a muchas manos, teniendo en cuenta sus observaciones. La hemos hecho sobre todo para cumplirla y seremos garantes de ese cumplimiento. Estamos notificando a los funcionarios públicos sobre su obligación de respetar y garantizar los derechos de la población objeto de esta directiva. Esta directiva tiene un enfoque diferencial, territorial y de género, y tendrá en cuenta una perspectiva étnica y colectiva de protección. Vamos a hacer realidad el mandato de esta directiva, a eso los invito en el día de hoy, y lo haremos además con el apoyo de la cooperación internacional, de los países amigos, del representante de Naciones Unidas aquí presente, que ha sido uno de los grandes luchadores por esta causa, de todos aquellos que generosamente han impulsado esta iniciativa. Señores defensores y defensoras, líderes políticos y sociales, esta directiva es suya, porque esta es una Procuraduría de los ciudadanos, de puertas abiertas, y debe ser la casa de los derechos de todos. Un ministerio público que está al lado de quienes defienden la vida, de quienes están precisamente en el juego de esa nueva política que hay que abrir en Colombia en este momento de transición. Todos somos defensores y defensoras de derechos humanos. Somos un país que se tiene que definitivamente resistir a la muerte. Ni un defensor muerto más. Muchísimas gracias. A continuación, el doctor Hubert Darío Ariza, secretario privado de la Procuraduría General de la Nación, presenta la directiva para la protección efectiva de los derechos de los defensores. Buenas tardes a todos y a todas. Esta va a ser una presentación breve sobre esta directiva que hoy nos convoca, que, como dijo el señor procurador, es el resultado de un trabajo de muchas personas, de las organizaciones, de los delegados, quienes hemos trabajado durante varios meses como una prioridad en que esta directiva pues salga como salió hoy en este evento. Esta directiva tiene una línea de tiempo, fue resultado de un derecho de petición de la Marcha Patriótica que nos llegó acá y nos hizo una serie de requerimientos. Nosotros creímos que no era necesario hacer solamente un trámite burocrático de responder esto, sino que había que dar un paso adelante y pensar en una directiva.
bajo el liderazgo del señor Procurador, nos dimos a la tarea de construirla, teniendo en cuenta la situación de los defensores de derechos humanos. Como dijo el señor Procurador, las cifras son muy diferentes y es uno de los temas de preocupación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. 156 defensores, 156 líderes asesinados según la Defensoría del Pueblo. Entre enero de 2016 y marzo del 2017, 173 según la Marcha Patriótica y 82 el Gobierno Nacional. La diferencia es notoria y esto se da en un marco de hostigamiento, de discurso estigmatizador de los defensores de derechos humanos, de amenazas y declaraciones de objetivo militar por parte de los grupos paramilitares, en un tema de crímenes de lesa humanidad y de guerra, como lo señala la Marcha Patriótica, detenciones arbitrarias, graves violaciones a los derechos humanos. ¿Cuáles fueron los derechos de petición? ¿Qué incluía el derecho de petición de la Marcha Patriótica? Una política de priorización de situaciones o casos e investigar disciplinariamente los crímenes, informar al Estado de las investigaciones disciplinarias, adoptar un plan para disciplinar a los servidores del Estado comprometidos con lo que ellos llaman el genocidio político y una audiencia con el señor Procurador. Las tres primeras forman parte de esta directiva y por supuesto que esperamos que el Procurador se reúna con ustedes de manera privada muy pronto. ¿Qué hicimos nosotros? Constituimos un comité interno para tratar el tema de la Marcha Patriótica, del tema de los defensores de derechos humanos, liderado por el señor viceprocurador, el doctor Juan Carlos Cortés, la Secretaría Privada, 5 procuradoras delegadas, la función disciplinaria, la función preventiva, y investigamos sobre los casos que ellos denunciaron la Marcha Patriótica y descubrimos que de ese largo listado solamente en la Procuraduría hay 2 casos vigentes. Uno en la Procuraduría Regional del Huila, en una indagación preliminar, y otro en la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos. Esos temas están siendo tratados como una prioridad y esperamos que avanzar en la investigación para dar unos prontos resultados. De todo esto decidimos que era el momento de darle un vuelco a la Directiva 012 del 15 de julio del 2010, directrices para garantizar el derecho de los defensores y defensoras de derechos humanos a ejercer la labor. Darle una actualización, poner la tona con el nuevo momento que vive el país en el marco del proceso de paz. Fue así que creamos esta directiva cuyo objetivo básico es dar unos lineamientos para la protección efectiva de los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos y sus organizaciones, integrantes de los movimientos sociales, movimientos políticos y lideresas y líderes políticos y sociales y sus organizaciones, y a los que en esta condición participen activamente en la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. ¿Cuáles son los aspectos relevantes de la directiva? La Procuraduría reitera su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos y las garantías de no repetición. La necesidad de garantizar la vigilancia, protección y defensa de los derechos, especialmente la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la población objeto. La Procuraduría reconoce la labor de los defensores de derechos humanos y de los integrantes de los movimientos sociales y políticos, así como la victimización a la que han sido expuestos. Exhorta a los servidores públicos para que respeten y garanticen las actividades que deban desarrollar todos los integrantes de la población objeto. Insta a las autoridades competentes para que investiguen oportuna y prioritariamente las denuncias y quejas por amenazas contra esta población. Asigna a la Procuraduría Delegada para la Prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos la coordinación y el acompañamiento a las Procuradurías territoriales en las actuaciones preventivas que adelanten en relación con esta población objeto. También insta a los servidores públicos a cumplir el derecho internacional de los derechos humanos. La Procuraduría General ordena a sus servidores investigar a los servidores públicos por conductas violatorias de los derechos humanos e infracciones al VIH de conformidad con los principios que rigen el proceso disciplinario.
realizar la supervigilancia administrativa y asumir poder preferente cuando sea necesario sobre los procesos disciplinarios que adelanten las oficinas de control interno, intervenir oportunamente en los procesos. La Procuraduría exhorta a las mesas territoriales para que oportunamente brinden atención inmediata a esta población. La Procuraduría solicita a la Unidad Nacional de Protección para que las medidas de protección que se adopten a favor de esta población sean oportunas, idóneas, efectivas y prioritarias, y que aplique un enfoque diferencial, territorial y de género. Fue una petición especial de las organizaciones en el trabajo de construcción de esta directiva. La Procuraduría, a través del Instituto del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, implementarán acciones de capacitación con autoridades, con enfoque territorial y de divulgación dirigidas a las autoridades civiles, militares y a la comunidad sobre la labor que desarrolla esta población objeto. La Procuraduría aplicará el enfoque diferencial, especialmente la perspectiva de género, étnica, cultural y territorial en todas las acciones derivadas de la ejecución de la directiva e insta a las instituciones a aplicar este enfoque. Convocará además a sus delegados para analizar y evaluar las acciones institucionales a fin de definir la política institucional y las estrategias a implementar en desarrollo de la transición democrática hacia la paz. La Procuraduría insta a los integrantes de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad a colaborar con la Defensoría del Pueblo para que diseñen y pongan en marcha el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia de organizaciones criminales de que trata el punto 349 del acuerdo final. También definir la estrategia o ruta a seguir para diseñar la política pública en esta materia. Informar de manera prioritaria y oportuna a las autoridades competentes, la Fiscalía, la Procuraduría, todas las quejas y denuncias sobre violaciones a amenazas de vulneraciones a los derechos humanos de la población objeto. Realizar reuniones periódicas en los territorios para evaluar la situación de la población objeto. Recomendar al Gobierno Nacional la creación de un registro único, integrado, consolidado y actualizado de la población objeto de la presente directiva. Instar al Gobierno Nacional para que mediante un decreto regule e implemente una política pública de prevención y protección individual y colectiva conforme a lo establecido en el auto 373 de 2006 de la Corte Constitucional. También la Procuraduría diseñará e implementará un sistema de información integral sobre la materia e insta a los servidores públicos de todas las dependencias que lleven a cabo actividades de inteligencia para que den aplicación a la Ley 1621 de 2013 y se expida por el Gobierno Nacional el Sistema General de Depuración. La Procuraduría instará a todas las entidades territoriales para que en los planes de desarrollo incluyan estrategias y políticas dirigidas al respeto y garantía de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Cumplimiento de las medidas contempladas en el acuerdo final en materia de seguridad y en particular la integración de un cuerpo élite en la Policía Nacional, de que trata el punto 345 del acuerdo, el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios, de que trata el punto 348. La Procuraduría Delegada para la Prevención en materia de derechos humanos y asuntos técnicos hará seguimiento y acompañamiento a los compromisos adquiridos en la Mesa Nacional de Garantías de Seguridad. Esto obliga necesariamente a la Procuraduría a fortalecerse en el trabajo que viene liderando el señor Procurador, de la reingeniería de la Procuraduría, y en ese sentido la Procuraduría creará un comité interno para coordinar y hacer seguimiento a lo dispuesto en la presente directiva, y también creará un grupo de análisis de información para la prevención y protección de defensoras y defensoras de derechos humanos. En estos dos grupos ya contamos con el interés de la cooperación internacional para que muy pronto podamos tenerlos en funcionamiento. Muchas gracias.
Iniciamos la sesión Cómo trabajar juntos, propuestas de los defensores de derechos humanos bajo la moderación de la Procuradora Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales, doctora Miriam Méndez Montalvo. Bienvenidos a todos. Gracias por atender esta invitación en un momento que es muy importante para esta Procuraduría, como es el lanzamiento de esta directiva, un momento en el cual además queremos hacer un homenaje a los líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos de Colombia. Quiero agradecer también muy especialmente a las personas que han aceptado la invitación de hacer parte de esta conversación y no solamente por estar aquí en este panel, sino por, como lo decía el Procurador, porque esta directiva ha sido construida por muchas manos, ustedes son algunas de esas manos, entonces queremos agradecerle por ese trabajo que ya vienen recorriendo junto con nosotros. Les hemos invitado a que durante 5 minutos cada uno nos ofrezcan visiones, apreciaciones sobre 2 preguntas. La primera, ¿qué opinión tienen ustedes, sus organizaciones, sus procesos sobre la directiva que hoy estamos presentando? Y segundo, ¿cómo junto con la Procuraduría podemos trabajar de manera conjunta? Tenemos 30 minutos y antes de empezar yo quisiera, si me permiten, compartir con todos ustedes y con nuestro público lo siguiente. La inquebrantable convicción por la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz en el país han llevado a un sinnúmero de personas a poner en riesgo sus vidas, mujeres y hombres convencidos que por el camino de la justicia se puede llegar a construir un país mejor, un país capaz de respetar las diferencias a través del diálogo y la concertación, alejado de la violencia y sujeto a los principios constitucionales que rigen las relaciones de sus habitantes. La soledad se ha apoderado de aquellos que luchan de forma valiente por las condiciones mínimas para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, dejándolos en un estado de vulnerabilidad alarmante que pone en riesgo su integridad y el ejercicio de su labor. Frente a las agresiones de las que son víctimas, queda sembrada la semilla del temor, que poco a poco puede ir creciendo y en ocasiones hasta limitar el ejercicio de su labor, porque así como ustedes o como yo, ellos tomaron la decisión de ir por sus sueños y pensar que un país mejor es posible. Ellos, así como ustedes o como yo, tomamos algunas decisiones de nuestras vidas, forman parte de una familia, de un grupo, de una organización o de un movimiento para el cual son absolutamente valiosos y me atrevería yo a decir imprescindibles. Así como ustedes o como yo, ellos y ellas decidieron hablar por los que no tienen voz, actuar por los que no pueden hacerlo y luchar por los que están caídos. En la frase de Voltaire, tan célebre que seguramente todos conocemos, donde expresa que no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo, vemos reflejado esa garantía fundamental que tiene todo ser humano de actuar y expresar libremente lo que piensa sin estar en riesgo por hacerlo.
En este ejercicio, encaminado a brindar un papel protagónico a los anónimos y olvidados, una mujer pone en riesgo su vida, tal y como ha ocurrido con diferentes personas que forman parte de su movimiento social y político. No obstante esta situación, y quizás otras que guarden lo más profundo de su interior, no impidió que continuara con el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Por el contrario, la fortalecieron y le dieron más herramientas para seguir luchando de la forma más valerosa, como una simple abogada, como se define ella, por aquellos que no tienen voz. Con ustedes, Diana María Cubillos. Bueno, muchas gracias para todos y todas. Para nosotros, esta directiva es una hija del movimiento social de los defensores y las defensoras de derechos humanos. Es una hija que es respuesta a una impunidad casi total contra los crímenes en contra de los defensores y las defensoras de derechos humanos en materia de investigación. Partimos y reconocemos la función del Ministerio Público, que le corresponde la prevención y protección de los derechos fundamentales, en cumplimiento principalmente de su mandato constitucional y legal. Al mismo tiempo, las organizaciones sociales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, articuladas en el movimiento político y social Marcha Patriótica, valoramos profundamente la decisión de construir de forma incluyente y a partir del diálogo con las organizaciones sociales populares, defensoras de derechos humanos, étnicas y de mujeres, la construcción de esta directiva. En cuanto a su contenido, valoramos profundamente que se reconozca también la labor y que se recuerde que los funcionarios públicos tienen una labor constitucional y legal de protección de los derechos humanos. Y asimismo, que se reconozca quiénes son defensores de derechos humanos y hacen parte de los movimientos políticos y sociales, entendiendo y entendido desde una visión holística. Eso es una ganancia, que reconozcamos que los defensores de derechos humanos no son solamente quienes ostentan la calidad de líderes comunales en los territorios, sino que va muchísimo más allá, y quienes desde su carácter altruista, el que defiende y propende por la protección de todos los derechos, de todos los ciudadanos y todo el pueblo en general. Es por eso que para nosotros es importante y valioso para la Marcha Patriótica que uno de los pilares de esta directiva y de la construcción sean las garantías de no repetición. Consideramos que esta es la principal premisa y una condición sine qua non para la construcción de una paz estable y duradera en este nuevo movimiento político en el que nos encontramos. Es por eso que valoramos profundamente que se reconozca que los defensores de derechos humanos también están en los territorios y que la presencia del Estado debe ser esa que llegue a los territorios, esa protección de los derechos humanos en aquellos territorios en donde solo se ha conocido la presencia del Estado a través de la represión. Por eso queremos hacer énfasis, entre otras cosas, en la población objeto de esta directiva y en el valor que se le da principalmente al trámite de las amenazas. Valoramos profundamente eso, porque esta es una condición, si se hace una investigación adecuada, de prevenir que hechos lamentables como la pérdida y la desaparición física de nuestros líderes y lideresas, de nuestros defensores y defensoras de derechos humanos se presenten. Es por eso que al mismo tiempo también rescatamos en materia de los derechos de las mujeres que se reconozca la especial atención a los casos de violencia sexual. Pero hacemos también un llamado a que no es la única forma de violencia contra la mujer y que todos los casos, y que si bien esos son rechazables y reprochables desde todo punto de vista en el marco sobre todo del desarrollo de la guerra, son otras formas de violencia contra la mujer que también deben tener un seguimiento especial por parte del Ministerio Público. Proponemos a la Procuraduría, dando respuesta a nuestra segunda pregunta, que en virtud del principio de imparcialidad y en el marco de la contribución a las garantías de no repetición,
no solamente hablemos de investigación a los funcionarios públicos o a aquellos que ejercen función pública, sino que también hablemos de sanción. Solo así garantizaremos la no repetición de las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido en nuestro país, bien sea por acción o por omisión por parte de nuestros servidores públicos. Así lograremos empezar a reconstruir confianzas. Del mismo modo, hacemos un llamado a que los informes no se queden en solo eso, por parte de la Procuraduría, que también están incluidos en la directiva, sino que trasciendan, que se hagan las investigaciones y que no solamente se informe sobre las situaciones, sino sobre las investigaciones que se están haciendo nuevamente para decir que la reconstrucción de confianzas entre la institucionalidad y los territorios es bastante importante. Y entendiendo eso, también hacemos un llamado a un punto fundamental que dice, frente a la directiva, que es recomendar al Gobierno Nacional la creación de un registro único, integrado y consolidado y actualizado de la población objeto de esta presente directiva que hayan sido vulnerados en sus derechos. Creemos que ese registro único es valioso, pero solo se podrá hacer cuando haya una reconstrucción de confianzas y se garantice que las personas y que los funcionarios públicos que han estado vinculados a la comisión de graves violaciones de derechos humanos ya no ejercen esta función. Solo así creemos que podemos empezar a reconstruir y a construir esas bases de datos y ese registro único. Para finalizar, instamos e invitamos a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría y en general al Ministerio Público y a todas las instituciones a que le hagamos un seguimiento especial al actuar de los agentes y de los servidores públicos en el marco y en el desarrollo de la protesta social. Es importante, en especial, lo que tiene que ver con Policía Nacional, Escuadrón Móvil Antidisturbios y Fuerza Disponible, y que se garantice, entre otras cosas, que se respeten los derechos fundamentales de quienes ejercen su derecho constitucional y legal a la protesta social. Asimismo, que se investiguen y se entreguen los resultados del por qué las fuerzas militares hicieron presencia en las manifestaciones, en los paros agrarios, que se entreguen los resultados y se sancionen a los responsables de las graves violaciones que se cometieron ahí. Ya para finalizar, quiero decir que esto demuestra el trabajo incluyente que podemos hacer y articulado y colectivo entre las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos, los movimientos políticos y la institucionalidad, y que este es el resultado de empezar a construir rutas efectivas para garantizar la efectiva protección de los defensores y defensoras de derechos humanos desde su visión holística. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Como para cualquier indígena, su vida en el movimiento empieza con su nacimiento, un momento marcado con la siembra del ombligo. Sin embargo, su compromiso organizativo se afianzó con la tragedia de 1994, cuando debió salir de su tierra en calidad de damnificada por la avalancha del río Páez. Desde los 10 años vio en su territorio cómo se violaba a las mujeres y asesinaba a los hombres, y empezó a pensar que había que defender la vida y la dignidad de su pueblo. El silencio nos ha matado a muchas mujeres en Colombia, señaló en una oportunidad en una entrevista. En marzo del 2007 fue escogida por las asociaciones de cabildos Juan Tama y Nasa Cha Cha del Oriente Cauca como representante de esa zona del departamento a la Consejería del CRIC. Por primera vez en la historia del CRIC, una mujer fue nombrada consejera. En el 2008 lideró la minga que durante varias semanas movilizó a decenas de miles de indígenas hacia Bogotá para exigir el cumplimiento de los acuerdos con los pueblos indígenas del Cauca. En retaliación por ese liderazgo, el 16 de diciembre de ese mismo año fue asesinado su compañero y padre de su hija. Meses después, su hija también sería víctima de un atentado. El 10 de septiembre de 2011,
el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Popayán condenó a pena de 40 años de prisión a 6 miembros del Ejército Nacional involucrados en el homicidio de su compañero. Estos hechos la golpearon fuertemente y la obligaron a usar un esquema de protección, pero ella se negó a ser escoltada por la fuerza pública y su esquema está integrado por la Guardia Indígena. Después de terminar su periodo como gobernadora del CRIC, regresó a su territorio y continuó con su trabajo diario de reivindicación de los derechos de su pueblo, el pueblo Nasa, y de los pueblos indígenas. En la actualidad es consejera de la Organización Nacional Indígena de Colombia y miembro de la Mesa Permanente de Concertación. Con ustedes, Aida Quicue. Bueno, en principio quiero saludar al Procurador General de la Nación, a los organismos de defensores y defensoras de derechos humanos, a las instituciones del Estado, a nuestros hermanos y hermanas defensoras y defensores de derechos humanos también. Yo creo que esta directiva es muy importante hoy en tiempos de paz y posacuerdo. Y digo que es importante porque reúne las voces, los dolores de las víctimas, los llamados, yo diría que los clamores incluso, para que se vuelva efectiva y eficaz, especialmente en las garantías de protección, pero también en la implementación, en tener en cuenta la diversidad que tiene Colombia. A mí me parece muy importante en ese sentido, a pesar de que los pueblos étnicos tenemos muchas normas que nos protegen, muchas normas que reafirman esa atención diferencial, yo a veces lo veo lejano, y lo veo lejano porque a veces nos imponen, no solamente a nosotros como dirigentes, sino a muchos compañeros y compañeras, y a mí me parece que es importante esta directiva que recoja como ese llamado y ese requerimiento que hemos hecho por muchos años y hoy más que nunca en tiempos de construcción de paz, que no es solamente el Acuerdo de La Habana, sino que también es responsabilidad nuestra como ciudadanos y ciudadanas del país. En segundo lugar, me parece también muy importante y desafortunadamente que hayan ofrendado muchos líderes sociales para que se dé esta directiva, ¿sí? Y me parece importante porque lo que queremos es que hechos como estos no se vuelvan a repetir. Están en los acuerdos de paz, la verdad, la justicia, la no repetición y los espacios en donde nos parece importante que más allá de una instancia de alto nivel se vuelvan efectivas las investigaciones, los resultados, porque sí estamos cansados y cansadas, y pongo un ejemplo, yo creo que más de 25 denuncias por amenazas por paramilitares y por distintas fuentes, y hasta hoy, poniendo solo un ejemplo, como le ha pasado a muchos, no hay un resultado frente a esas denuncias, uno no sabe de dónde viene, nadie dice nada, Fiscalía lo recoge y uno dice, bueno, pues hagámoslo como para dejar la constancia por si algo. Y yo creo que esta directiva debe trascender mucho más allá en ese sentido. Lo otro, que las muertes que hayan ocurrido, nosotros sí decimos que no quede en la lectura o en la tipificación, como lo dicen los abogados, de que lo mató el vecino, como pasó con el compañero Gerson Acosta. Sí lo mató un comunero, pero tiene otra fuente, y ahí es donde queremos llegar a la intelectualidad. Lo que pasó con mi esposo, pues condenaron a los 7 soldados, ellos cumplieron una orden, eran campesinos, indígenas incluso, pero uno dice, ¿quién ordenó esa muerte? Ese tipo de situaciones no ha trascendido en el país. Y hoy sigue pasando lo mismo como lo que pasó con el compañero Bernardo. Dijeron lo mató un vecino. ¿Quién lo dijo? La policía. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué pasó?
porque él era líder, era defensor de derechos humanos. Y yo creo que esta directiva nos da esa fuerza y ojalá, respondiendo a la última pregunta, es que en esto hagamos minga por la vida, en el marco de esta directiva y en el marco de las distintas acciones legítimas que tenemos las organizaciones sociales del país. Pero más allá de eso, que no nos quedemos aquí solamente, sino que empecemos todos a hacer mingas, a investigar, a llegar con la verdad, y que ojalá casos como estos no se repitan, y que ojalá esa paz con justicia social no nos siga costando la vida. Eso es lo que yo quisiera decir como parte de este proceso del movimiento indígena y social en Colombia. Muchas gracias. Gracias, Aida. Como prueba de que es posible imaginar, crear y soñar, el trabajo de una de las más incansables defensoras de los defensores se ha orientado a lo largo del tiempo, por un lado, a desarrollar propuestas integrales para prevenir agresiones y proteger la vida e integridad personal de los defensores, y por el otro, a consolidar la memoria histórica de su labor. En un país en el que decir lo que se piensa es riesgoso, su trabajo ha repercutido de manera importante en la visualización de la problemática de vulnerabilidad en la que se instalan los defensores de derechos humanos y ha permitido desarrollar planes, programas y proyectos con incidencia directa en esta población que ha sido contundentemente afectada. Con la valentía que otorga una firme convicción en la justicia y la experiencia de haber caminado por espinosos parajes de la realidad nacional, nos ha permitido conocer sus informes que dan cuenta del desarrollo y evolución de la cruda y lamentable problemática por la que atraviesan los defensores de derechos humanos. Como bien lo mencionó en el informe anual 2016 del Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos, Contra las Cuerdas, es claro que el movimiento de derechos humanos colombiano le ha tocado siempre, como los salmones, nadar contra la corriente, vale decir, trabajar con muchos y múltiples esfuerzos, dada la adversidad de los contextos y la mezquindad de las clases gobernantes del país frente a los derechos de las mayorías. En términos simples, luchar ha sido, es y será la constante. Con ustedes, Diana Sánchez. Buenas tardes. Ante todo, al señor Procurador Fernando Carrillo, a la doctora Miriam y a todo su equipo de trabajo, muchísimas gracias por esta jornada que, entre otras cosas, termina siendo un reconocimiento a la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos y a todo el liderazgo social que tenemos en este país tan grandioso. De entrada, decir que la directiva, además de ser una extraordinaria iniciativa, es una extraordinaria pretexto para volver a este recinto. Casi por una década, el movimiento social, el movimiento diverso, multiétnico, pluricultural que tenemos en este país tuvo las puertas cerradas en este recinto que es del Estado colombiano. Como dice un defensor de derechos humanos muy querido por nosotros, José Humberto Torres, casi por una década este edificio olió a incienso y mirra. Y realmente tiene que oler a país, tiene que oler a esa diversidad que es Colombia, a los negros, a los indígenas, a los blancos, a los mestizos, a los de allá, a los de acá, y esto tiene que ser la libertad, porque es la casa de la libertad. Así que esta es la primera connotación e impacto que tiene esta directiva, porque fue un pretexto muy bueno para que nosotros volviéramos a este recinto, que además no lo tenían vedado porque al frente tenían unas parales que nos impedían el acceso libre a esta institución, y creo que esta directiva, pero también esta actual Procuraduría, esa es la primera implicación positiva que tiene para la defensa de los derechos humanos, quería reconocer en este momento. En segundo lugar, bueno, la directiva
y voy a tratar de ser lo más juiciosa con el tiempo, nos han pedido nos han hecho 2 preguntas y cuáles son las implicaciones. Yo creo que esta directiva tiene varias implicaciones políticas, simbólicas como la que acabo de señalar, técnicas y jurídicas que nos parecen de la mayor importancia. Y señalar de entrada también que el reconocimiento al movimiento social y de derechos humanos en Colombia es una implicación ya muy importante por parte de la Procuraduría, porque además de reconocer su existencia, su importancia y lo estratégico que resulta para la construcción de un país más democrático, también demuestra que el paso, por ejemplo, del doctor Fernando Carrillo por el Ministerio del Interior le generó la conciencia de lo que significa toda esa diversidad que tiene el país y que el Estado colombiano no la ha sabido reconocer, y al negarla pues ha ayudado a que esté excluida de las decisiones de este país. En segundo lugar, que la Procuraduría vuelva que recupere su papel como institución vigilante y defensora de los derechos humanos, porque la había perdido. Creo que ese papel estaba bastante escondido y creemos que es muy importante que lo recupere. De otra parte, nos parece clave definitivamente el papel articulador en varias instancias. De un lado, toda la cantidad de normas, leyes, decretos, sentencias, autos y demás normatividad que tiene este país y este Estado, porque como digo yo, esto es un Estado muy simbólico, tenemos una cantidad de normas impresionantes, pero el problema es que no se llevan a la práctica. El que desde una directiva, desde la Procuraduría y desde su mandato de vigilancia se ayude a articular y a armonizar toda esta normativa institucional, nos parece que es de una importancia mayor, porque como jocosamente decimos, aquí también tenemos una esquizofrenia de directrices, de normas, de leyes, de instituciones, y más ahora con una coyuntura de proceso de paz, que también está una nueva institucionalidad y una cantidad de normas. El que la Procuraduría ayude a armonizar esta normatividad nos parece muy importante, y también armonizar y interrelacionar a las instituciones del Estado, porque una de las críticas del movimiento de derechos humanos al Estado colombiano es que está muy disperso, muy fragmentado, y eso nos dispersa a nosotros también como movimiento de derechos humanos. En segundo lugar, nos preguntan de qué manera la Procuraduría puede trabajar también con nosotros el movimiento social y derechos humanos, y nosotros creemos que de muchas maneras. El movimiento de derechos humanos viene casi una década también insistiendo fuertemente en un proceso que llamamos Proceso Nacional de Garantías. En ese proceso hay un acumulado muy grande de iniciativas, de propuestas, de rutas metodológicas, políticas, técnicas de todo tipo que hemos insistido al Estado colombiano, reconociendo que algunas se han alcanzado, pero también diciendo que es mucho lo que falta, y al Estado y al gobierno colombiano le ha faltado empuje, fuerza, decisión y voluntad para sacar todo este acumulado que tenemos adelante. Para nosotros la búsqueda de crear una política real de garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos es una búsqueda estratégica, definitivamente. Y si la Procuraduría nos acompaña, porque la Procuraduría hace parte de ese proceso, como lo hace parte la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, la Vicepresidencia, la Fiscalía, etcétera, es fundamental que retome ese papel, porque lo tiene bastante refundido, porque no la hemos vuelto a ver en su papel en este Proceso Nacional de Garantías. Nos parece también muy importante que dentro de ese proceso nos ayude a taladrar, esa es la palabra, a instituciones como la Fiscalía para que dé resultados en este tema de la impunidad. Si aquí no rompemos esos niveles de impunidad tan grandes que hay, es imposible hablar ni de paz, ni de democracia, ni de defensa de los derechos humanos. Y la Procuraduría, como institución vigilante de los funcionarios públicos del Estado en general, sea administrativamente, disciplinariamente, tiene un papel muy importante que jugar ahí, y le invitamos a que su papel sea muy activo, muy proactivo. Por último, porque hay muchas cosas que decir, pero por último decir que uno de los retos
y invitamos a la Procuraduría a que nos ayude a cumplir ese reto, es pasar de tanta narrativa teórica, legislativa, normativa a la práctica, porque 10 años de trabajo permanente, constante, nos ha generado también un desgaste a nosotros de estar insistiendo de reunión en reunión, en reunión, en reunión, y en la práctica pues no se detienen dos tendencias muy graves. Uno, los asesinatos, y lo otro, las amenazas, que han sido dos focos centrales para nosotros en la búsqueda de la defensa de los derechos humanos en Colombia. Así que son muchos retos, pero la directiva tiene una mirada holística, integral, que nos parece que es muy valiosa, oportuna y pertinente en este momento de la historia del país. Gracias. Muchas gracias, Diana. Con profunda tristeza por el vacío que deja la pérdida de un hijo, escribí un artículo publicado que retomamos ahora para esta nota. Wilmar, su hijo, fue asesinado mientras atendía un negocio de su suegra. Había llegado a Belén de Bajirá huyendo por amenazas de los paramilitares después del asesinato de su hermano menor materno en Río Sucio. Estaba terminando el bachillerato y en su tiempo libre trabajaba como vendedor de plátano. Con 21 años de edad era un joven tranquilo, dedicado a su trabajo y estudio y también a su familia. Fueron 4 hombres los que terminaron con su vida, los cuales hacían parte de una banda criminal de paramilitares que por sus acciones delincuenciales eran conocidos en los municipios de Río Sucio y Turbo. En 1996, por el operativo militar y paramilitar que se desarrolló en Río Sucio, conocido como Operación Génesis, tuvo que salir huyendo. La Operación Génesis marcó su vida para siempre, lo alejó de su hijo, de sus padres, hermanos y familiares. Lo llevó a vivir a Estados Unidos por los últimos 14 años. A pesar de haber regresado al país, continúa bajo constantes amenazas y riesgos por su trabajo. La vida de los riosuceños también cambió. Esas más de 20,000 personas que según algunos informes tuvieron que huir de ese municipio a diferentes lugares del país entre 1996 y 1997 siguen dispersos, aunque aún sueñan con regresar. Los que aún permanecen manifiestan que no existen las condiciones de seguridad para garantizar su retorno. Como desplazados, no reciben ayuda económica y viven del rebusque. Desde Afrodés, trabajo convencido de que las víctimas merecen un país sin guerra para llegar a ser más justo. Enseña a los jóvenes víctimas a no responder con el mismo dolor, pero sí a dar amor a través del arte y la cultura, y a que conozcan sus derechos y se apropien de ellos. Y afirma con contundencia que aquellos que solo ven en la guerra un medio para mantener su poder, manteniendo a los jóvenes inocentes ejerciendo terror y muerte, deben pensar que también son padres y que al igual que sus hijos, esos que asesinan tienen padres y son hijos. Con ustedes, Marino Córdoba. Doctora Miriam, muchas gracias. Es muy fuerte escuchar esas palabras que escribí en el momento del asesinato de mi hijo, pero es el país que vivimos y el país que queremos cambiar. Señor Procurador, muchas gracias por esta oportunidad. Y como lo decía Diana, es la segunda vez que llego a la Procuraduría. Vine aquí para acompañar a un hermano, a un gran líder, cuando se posesionaba como Procurador Regional del Chocó, Richard Moreno. Y hoy estoy aquí, invitado
para poder compartir con ustedes o acompañar esta directiva que nos parece el acto más importante, que muestra un ejemplo de trabajo conjunto entre organizaciones de derechos humanos como Marcha Patriótica y la Defensoría del Pueblo. Esos somos los y las defensoras de derechos humanos, que queremos un país. A mis hermanos y compatriotas de Afrodesc que están aquí, también un saludo y gracias por venir, a las autoridades y sobre todo al Alto Comisionado de Naciones Unidas por su trabajo, que ha sido muy importante para nosotros, pero también a la delegación y funcionarios del gobierno de Estados Unidos que hay aquí, con quienes hemos trabajado de cerca y de la mano, apoyándonos en alzar la voz, acompañándonos para que podamos ser escuchados, visibilizados y atendidos en necesidades. Yo creo que hay muchas cosas que decir en términos de lo que pasa en el país, pero también, doctora Miriam, en términos de las dos preguntas. Y antes de entrar en ella, quisiera hacer un corto resumen de cosas que me parecen muy importantes. Es cierto, yo salí de Río Sucio en el año 1996, señor procurador, cuando en ese entonces entró en vigencia la Operación Génesis, al mando del general Rito Alejo de Río, comandante de la Brigada 17 con sede en Carepa. Pero, ¿qué hizo la brigada? Lo que hizo la brigada fue acompañar a los grupos paramilitares que llegaron a las 5 de la mañana a Río Sucio. Incursionaron el pueblo y empezaron a perseguir a los líderes comunitarios para asesinarlos. Es una historia larga. Cogieron a muchos, los llevaron por las calles desnudos, luego los llevaron fuera del pueblo, algunos no aparecieron. Pero de esa Operación Génesis salieron más de 20.000 personas desplazadas según algunas organizaciones de derechos humanos. Uno de los objetivos de los grupos paramilitares era yo. Yo era el presidente de la asociación, de la Organización Campesina del Bajo Atrato, OCABA, organización que había trabajado y estaba trabajando en la titulación de los territorios de comunidades negras en esa época, y teníamos, por supuesto, algunas diferencias con las empresas madereras que hay en la zona. Salí de Río Sucio, me fui a una selva, fue toda una odisea, 20 de diciembre del 96, y a Bogotá llegué en febrero del 97. Gracias a alguna gente que me permitió salir. Aquí estuve algunos años, recibí 5 atentados contra mi vida, de ellos un impacto de bala que todavía tengo huellas en mi pierna. Me fui a Estados Unidos gracias a los congresistas afroamericanos que pidieron a la Embajada de Estados Unidos brindarme apoyo y sacarme del país. Y he vivido los últimos años en Estados Unidos como refugiado político, pero también he estado trabajando permanentemente con muchos sectores sociales, el Congreso y otros alrededor de los temas de Colombia. Hay una historia larga en términos de eso que no nos da el tiempo. Pero ¿qué quiero decir con eso? Volví a Colombia y he estado aquí. Y hoy tengo que mencionar y referirme al caso de los últimos líderes asesinados de Afrodesc, a ese que le rendimos homenaje con el minuto de silencio, a ese maestro, a ese hermano, a ese padre, a ese gran líder y defensor de derechos humanos como era Bernardo. Bernardo deja en nosotros un gran vacío. Un gran vacío, era un gran líder, un gran hombre, un gran compañero, un gran hermano.
Y duele la forma vil como fue asesinado. Y duele la forma también como el Estado no le pudo garantizar medidas para poder proteger su vida y garantizar su trabajo. Hoy Bernardo no está y nos deja a nosotros pensando entonces qué va a pasar en el país, si las muertes siguen, o básicamente cómo seguimos garantizando el ejercicio del trabajo. Esta directiva, señor procurador, nos deja pensando en que es posible y que hay hombres o funcionarios que sí les interesa los derechos humanos. Yo creo que la Procuraduría con esta directiva manda un mensaje muy importante al país y de esperanza para nosotros de que es posible. Pero también manda, señor procurador, un mensaje a los funcionarios y a las instituciones de que deben cumplir y responder por sus obligaciones constitucionales en garantizar los derechos humanos de todos los colombianos. Aquí parece que nadie responde por nada y parece que estamos en un país de caos. Las víctimas, cuando reclaman sus derechos o cuando exigen sus derechos, va a una institución, pero esta dice que no es su responsabilidad y lo manda a la otra. Y luego tiene que ir a la otra y luego tiene que ir a la otra. ¿Quién responde aquí? Alguien tiene que poner orden y ese debe ser la Procuraduría. Alguien que llame a los funcionarios y les diga qué es lo que han hecho, cuál ha sido su responsabilidad, pero que se investigue también, porque estamos llenos de impunidad en este país, llenos de impunidad, y eso debe cambiar. Es muy triste tener que reportar cosas como en el mes de abril del 2017, de este año, en algunas estadísticas que nosotros hemos ido acumulando, informaciones de corte, reportes de prensa que dicen, confinadas, 3.000 personas en el Bajo San Juan debido a la confrontación de grupos armados paramilitares y ELN en sus territorios, mientras que 332 familias salieron desplazadas de la vereda del Carral y se encuentran en el Coliseo de Buenaventura. Este fue un recorte de prensa del 21 de abril del Contagio Radio. En el mes de abril, según estos recortes de prensa que hemos reunido, fueron muertos 100 personas en Río Sucio. Según reporte de las comunidades, fue en confrontación entre paramilitares y el ELN. Esas 100 personas seguro eran afros, indígenas, campesinos, pobres que han sido reclutados para este ejercicio. Fueron desplazadas 413 personas, fueron asesinados 2 líderes y fueron confinadas 3.000 personas. En un país normal, esto debiera de doler, esto debiera de importarle a alguien, por esto debiera responder a alguien. Porque según la Defensoría del Pueblo, en las 27 alertas que han emitido desde el año 2014 hasta 2015, 2014 hasta 2017, en Río Sucio, y después que salió la FARC a las zonas de concentración, llegaron los paramilitares. Y la Defensoría está diciendo en sus alertas, 27 alertas que fueron publicadas en uno de los medios, sí, fue publicado en un medio de estos alternativos recientemente, y una de esas alertas dice que mientras que llegaban lanchas armadas a Río Sucio, en ese momento la señal de teléfono dejó de funcionar, la luz se fue, y luego llegaron a la zona de Río Sucio más de 500 paramilitares. Y la fuerza pública ahí. En un país normal alguien debería responder por esto. No es justo que en momentos de paz las comunidades tengan que vivir esta tragedia. En el país no podemos aceptar esto. Como usted dice, señor procurador, eso debiera llevarnos a una movilización nacional de rechazo contundente a lo que está pasando en el país. Por eso esta directiva para nosotros debe abrir
el entendimiento, el pensamiento y poner muy alerta a los funcionarios que tienen responsabilidades dentro del Estado que no la cumplen. A esos funcionarios que pase lo que pase, siguen en sus puestos ejerciendo su función. ¿Estamos en un país de loco? ¿Estamos en un país donde no importa la vida? ¿Estamos en un país donde cualquiera puede hacer lo que quiere y nadie responde? No es justo. Yo creo que esa dinámica que hemos vivido en el marco de la guerra debe cambiar. Doctora Miriam, la directiva para nosotros es importante. Y mi recomendación es, ¿cuál es, señor procurador? Para terminar. Alguien debe poner orden en esta casa. Alguien debe llamar al orden en esta casa. Alguien debe pedir rendimiento y si no hay responsabilidad, debe haber justicia para eso. No es justo que de los asesinatos que llevamos hoy en el país de los defensores de derechos humanos, pero especialmente los grupos étnicos, miren, Soacha y Bogotá, de lo que va corrido del año, llevamos 12 jóvenes asesinados. 12 jóvenes asesinados. En lo que va corrido del país, de este año en el país, lo que está pasando en el Pacífico con la gente negra, indígenas, campesinos, no es justo. Por Dios, ¿en qué país estamos? Y eso no importa. ¿Y quién responde? Nadie. Termino con eso entonces. Alguien tiene que poner orden, señor procurador. Usted es la persona que nos dice, nos indica en este momento que va a poner orden. Y tiene todo nuestro respaldo. Tiene todo nuestro acompañamiento, tiene todo nuestro apoyo para hacerlo. Por favor, siga adelante en ese ejercicio. Usted tiene un ejército de hombres y mujeres aquí muy comprometido con los derechos humanos, con quien conocemos. Estas mujeres que trabajan con usted, las hemos conocido inclusive en el marco del proceso de paz, muy comprometidas con ello, con la defensa de la vida. Para nosotros, ustedes son una garantía de que podemos avanzar, de que este país es posible para todos, con respeto, con tolerancia. Es posible para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marino, y muchas gracias a las dos Dianas, Aida. Los hemos escuchado, ese era el propósito. Aquí está no solamente el procurador, sino nuestro viceprocurador y muchos de los procuradores delegados que tendremos responsabilidades directas, y nos alienta que haya ese regreso a la Procuraduría, que haya esa alianza con la ciudadanía, con las organizaciones, con los movimientos, para poder hacer y traducir esta directiva en una herramienta efectiva de protección. Yo quiero terminar este panel, si ustedes me lo permiten, con una cita de un líder que considero muy pertinente para la conversación, mientras le reparten la copia de la directiva. Empiezo. La mayor debilidad de la violencia es que es una espiral descendente, que engendra la misma cosa que busca destruir. Les pido un minuto de silencio para poder leer esto. Esto lo escribió alguien que es uno de los grandes líderes mundiales, y solamente les pido el silencio para recordarlo y para reconocerlo. La mayor debilidad de la violencia es que es una espiral descendente, que engendra la misma cosa que busca destruir. En vez de menguar el mal, lo multiplica. A través de la violencia puedes deshacerte del mentiroso, pero no de la mentira, y no encuentras la verdad. A través de la violencia puedes asesinar al que odia, pero no acabas con el odio. De hecho, la violencia incrementa el odio. Responder con violencia a la violencia solo la multiplica, sumando más oscuridad a una noche ya vacía de estrellas. La oscuridad no aleja la oscuridad,
Solo la luz puede hacerlo. El odio no aleja el odio. Solo el amor puede lograrlo. Reverendo Martin Luther King Jr. Muchas gracias. Me encontré una calavera, tan solo en haberla visto cayó mi cuerpo a la tierra, cayó mi cuerpo a la tierra. ¿Qué le pasó a Petronila? ¿Qué le pasó a Petronila? La líder que aconsejaba y con lágrimas en los ojos me dijeron que no estaba, me dijeron que no estaba, que la habían asesinado por cuidar el territorio y hoy todas la lloramos. No tenemos el reservorio, no tenemos el reservorio. Hoy voy a contarle a la audiencia entera de una población que rompe frontera. Nunca se detiene en lo negativo, siempre va hacia adelante, abriendo camino. En dificultades, nadie lo detiene, porque llevan dentro esa esencia pura, legado heredado de nuestros abuelos. Hace años atrás, cuentan las abuelas, que en barcos negreros, a vientos y vela, trajeron al negro de lejanas tierras. Y de esta manera nos contaba ella, que hombres y mujeres pagaron el precio para que hoy todos juntos brillemos como estrella. Muchas gracias. Hoy bando, hoy ve, vos lo viste y vos lo ve. Ay, ve, entre más trabajo paso, hoy ve, vivo con más alegría. Ay, ve, porque los mismos trabajos, ay, ve, me sirven de compañía. Ay, ve, hoy bando, hoy ve, vos lo viste y vos lo ve. Ay, ve. Para mí es un placer estar hoy aquí delante de todos ustedes. Y hoy he venido en representación del Instituto Intercultural de la Pontificia Universidad Javeriana, delegada por mi director. Soy mujer oriunda del río Tapaje. Me crié en una quebrada llamada Guaprieta. Y yo quiero compartir con ustedes un modelo de vida bonito dentro de nuestro pueblo. Nos contaban nuestros mayores que cuando llegaron a vivir a la comunidad, porque ya les dije cómo fuimos traídos y ustedes saben más que yo, decidimos trabajar en minga y después usar el trueque como estilo de compra. Y decidimos crear un sistema de vida. ¿Cómo vamos a vivir, compadre y comadre, aquí dentro de la comunidad? Ahora que ya nuestro esclavista se fue, el señor Carlos Olaya, pues vamos a hacer mingas para hacer nuestros trabajos. Y vamos a usar el trueque para estilo de compra. Y cuando vayan a parir las mujeres, ¿qué va a pasar? Pues que salgan las parteras. Y aquí en esto de la partera yo quiero centrarme un poco,
porque la partera era una mujer sabia en el pueblo, que no solo porque ayudaba a nacer los niños, sino porque tejía comunidad. Si en 2 años nacían 500 hombres y mujeres, todos eran hijos de ella y le decían mamá. Pero no solo eso, esos 500 hombres se decían hermano. Y eso permitía que en el pueblo se viviera en colectividad, se viviera en hermandad y en armonía, y que todos los cuidáramos. Y todos los trabajos se hacían en equipo. Y era prohibido andar solo. Era prohibido trabajar individual. Un día le dio a uno de ellos por irse a pescar al mar. Quiso irse solo y por allá se le pareció el Marabelí. Porque ¿saben qué? La naturaleza soltó unas energías invisibles, y muchos dicen los mitos. Allá le decimos la tunda, el duende, el ribiel, la patasola, la madre de agua, el Marabelí. Y esas energías que soltó la naturaleza fue para blindar eso que el hombre había creado para vivir. Esas mismas energías que hoy están aquí, blindando y cuidando esto que se está creando, para volver a construir una Colombia bonita, una Colombia donde el hombre y la mujer cante, donde digamos cuentos y versos, donde la partera vuelva a tejer comunidad, donde el labrandero vuelva a labrar, donde la mujer que ronca vuelva a roncar. Una Colombia bonita, donde aprendamos a conversar, por muy difícil que sean las cosas. Muchas gracias por este precioso momento de construcción, y por pensar y reconocer que hay un pueblo que piensa diferente, que come diferente, que vive diferente, que baila, que construye diferente. Y ese es el pueblo negro, que hoy está aquí en representación de su comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a estos constructores de paz. Y decimos hoy en nuestro de las mujeres sabias y hombres sabios, que nuestros conocimientos deben estar puestos en política pública, porque estos conocimientos deben trascender de generación en generación. Porque el negro nació cantando, y cantando morirá, porque cuando él va bogando, cantando se anima más. El hombre nació bogando y diciendo en su danzón que la vida va pasando como el eco de un tambor. Gracias por querer escuchar esta dinámica, esta pedagogía de un pueblo. ¿Y saben qué pasaba cuando nacían las niñas? Les hacían una muñeca de pan, y como el compadrazgo es algo sagrado en el pueblo, traían a todos los niños que habían recién nacido de 4 años hacia abajo para que bautizaran esa hija de la bebé que era la muñeca, y la convertían en comadre. Y esa niña era mirada como una joya, como una perla cuando iba creciendo en medio de compadres en su comunidad. Y no había riesgo de violación ni de maltrato, porque la mujer era vista como una joya. Esta es una pedagogía del pueblo afro, y esto no se está ejerciendo, esto no se ha replicado, esto ha desaparecido, pero todavía está, porque esto vive por siempre dentro del pueblo negro. Después de verse creado todo esto, ¿quién terminó todo esto tan bonito que cantaban las mujeres en el río? ¿Y quién terminó con esto? Pues lo dicen que ahora
que ahora hay radios en la comunidad. Ah, también los radios tuvieron que ver. Ah, también nos dicen que vienen maestros formados de universidad y que los negros ya no podemos más, tenemos participación en las noches de lunas y menguante. Pues ya parece que no, porque vienen los que saben a las escuelas. ¿Y dónde están las sabedoras? Y las que enseñan a través de sus relatos y cuentos no van a participar. No, comadre, no van a participar, comadre, porque dicen que el que debe enseñar tiene que traer un cartón grandísimo de una universidad, comadre. Ay, comadre, eso vale mucha plata para uno hacerse a eso, comadre. Y se fueron rinconando nuestros saberes y fueron desapareciendo la sabiduría y la ciencia del pueblo. ¿Quién responde por esto? No sabemos quién responde y no va a haber quien responda. Vamos a empezar. Todavía se puede, todavía hay con quién, todavía tenemos abuelos, todavía están los sabios dentro de los ríos y Quebrada. Todavía están. Cuando subió el desplazamiento masivo, les cuento cuando fue la guerra, que la gente fue permisivo para que entraran esos grupos a sembrar coca sin saber qué era, pero dijeron, comadre, dicen que es la única forma de que hay que conseguir una plática para uno estudiar a los hijos, porque como eso vale tanto, y así fue permisivo la gente por no haber implementado en los pueblos estrategia. Se metieron nuevas culturas que generaron violencia. No pasaron ni 2 años cuando llegó el primer grupo, matando sin compasión al que no entraba en su mundo. Un grupo se acantonó en toda la cabecera. Ay, si las calles hablaran, ahí mataron ayer. En la quebrada de Pulbusa, acordame yo no quisiera, ahí mataron a 2 mujeres y una de ellas fue la Jera. En la vuelta de Playa Grande, delante de muchos niños mirando asesinar al papá de su vecino. Por no haber implementado en los pueblos estrategia, se metieron nuevas culturas que generaron violencia. En esto llegó el gobierno, dice que para meter la paz. La cura salió más mala que la misma enfermedad, porque ahí fue cuando el pueblo se comenzó a desplazar. Cuando llegamos a Cali, las mujeres desplazadas, algunas de ellas han muerto, pero otras seguimos paradas. Vamos a luchar por su tierra que dejamos abandonada. Y llegando para concluir, muchas gracias. Y para concluir, llegamos a Cali y creamos una escuela de identidad cultural y se llama Sé Quién Soy, para resistencia y para también proponer que hay un pueblo y mostrarle a universidades, a colegios, a instituciones, que hay un pueblo que piensa diferente, que construye diferente, que hace paz diferente, que no todos somos iguales, que hay una diversidad. Y el Instituto Intercultural de la Pontificia Universidad Javeriana los abrazó y empezó a hacer un acompañamiento y empezamos a hacer intercambio y empezamos a conversar y empezamos a encontrar la razón de la guerra, que era por no saber conversar, que estábamos en guerra, que teníamos que aprender a conversar, por muy difícil que fueran las cosas, así sean unos de una cultura, otros de otra, unos blancos, otros morados, otros negros, unos con pelo liso y otros con pelo duro. Teníamos que aprender a conversar y eso les gustó y eso les pareció bonito. Y hoy tenemos hombres, niños que su mamá murieron, llegaron a las escuelas y solo sabían tocar una guitarra y hoy está aquí al frente de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes que permiten conocer mujeres diferentes. Gracias. El señor procurador firmará
la Directiva de Lineamientos para la Protección Efectiva de los Derechos de los Defensores de Derechos Humanos. Invitamos a los líderes y defensores a que acompañen al señor Procurador aquí en la tarima durante el acto de firma. Invitamos a los defensores de derechos humanos a que suban aquí al escenario y nos acompañen en la firma de la directiva, y a los demás asistentes a que tomen asiento y presencien este momento. Si los líderes pueden acompañar, por favor, al procurador a la firma de la directiva. Amigos, sentados. Por favor, un pasito para allá, profesor. Gracias. Vamos a tomarnos una foto con el señor procurador. Por favor, los que quieran tomar la foto se me hacen más atrás y va a tomar la foto oficial en la mitad del auditorio.
todos ustedes, muchas gracias. Los invitamos a